No, gente, duro golpe a la izquierda comunista. Hoy se confirma, hoy la corte le dijo no al guerrillero Gustavo Petro. Gustavo Petro envió a sus lagartos a hacer presión en la corte, a hacer manifestaciones para elegir a su fiscalía de bolsillo, para absolver al hijo del guerrillero Gustavo Petro. Hoy se confirma, hoy la corte le dice no al guerrillero y la mayoría de magistrados votaron en contra de las fiscales elegidas por este asesino criminal. Hoy se confirma que se aplaza la diligencia de elegir el nuevo fiscal en Colombia. Hoy es un duro golpe, gente, porque recordemos, Gustavo Petro envió a sus lagartos a presionar. Recordemos, Gustavo Petro ha presionado a los magistrados, ha enviado dinero del narcotráfico para elegir su fiscalía de bolsillo para procesar a sus opositores y enviar presos al pueblo colombiano. Hoy es un duro golpe. Hoy la corte le dice no a esta rata criminal. Recordemos, Gustavo Petro envió 3 fiscales para que esa corte elija uno de esos 3 ratas. Y recordemos, estos son aliados del guerrillero y van a perseguir, a hacer proceso falso. Recordarán ustedes, en las fuerzas militares, los aliados del guerrillero iniciaron la persecución contra coroneles honestos, los colocaron como si trabajaran para las FARC. Y hoy es un duro golpe a la izquierda comunista. Hoy pierde el guerrillero y sobre todo el hijo de Gustavo Petro, quien quiere ser absuelto de los procesos en su contra por recibirle plata a narcotraficantes, a criminales y asesinos. Y lo más importante, gente, que Gustavo Petro y el hijo del guerrillero confesaron el ingreso de plata del narcotráfico. Y esto quiere Gustavo Petro. Hoy es un duro golpe. Escuchen ese explosivo audio revelado por Revista Semana. El gobierno de Gustavo Petro ha adoptado una posición crítica, descalificando la gestión de Francisco Barbosa y la cúpula de la Fiscalía. Atención, Corte Suprema de Justicia aplazó elección de la nueva fiscal general, ganó voto en blanco. A magistrados aún no los convence ninguna candidata. En la sesión celebrada en la mañana de este jueves ganó el voto en blanco. El próximo 8 de febrero se reanudará la votación para elegir al reemplazo de Francisco Barbosa. Este jueves, a las 9 de la mañana, inició la sala plena de la Corte Suprema de Justicia. En su orden del día, se encontraba la deliberación y votación frente a la terna de Fiscal General de la Nación, conformada por Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez. Como primer punto del día, el presidente saliente, Fernando Castillo Cadena, presentó su informe de gestión. Posteriormente, fue elegido como nuevo presidente el magistrado Gerson Taberra Castro y, como vicepresidente, el magistrado Octavio Augusto Tejero. Tras esto se realizó la ronda de votaciones. Sin embargo, ninguna de las ternadas alcanzó los 16 votos que exige el reglamento, situación por la cual se decidió levantar la sala plena. El próximo 8 de febrero, según reza el cronograma, se reanudará la sesión para hacer una nueva votación. La elección de los magistrados se dará de la terna en la que están 3 mujeres, Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo y Amelia Pérez Parra. Fuentes cercanas a Semana revelaron que ganó el voto en blanco en las rondas de votación, situación muy diciente y, por lo que se tomó la decisión de no continuar más con las votaciones. En los próximos días los magistrados realizarán una reflexión sobre las hojas de vida y propuestas de las ternadas. En una de las sesiones el voto en blanco alcanzó los 13 sufragios. La exfiscal Amelia Pérez Parra alcanzó 9 votos en una de las rondas, mientras que la exfiscal y magistrada auxiliar de la Corte Suprema, Luz Adriana Camargo, alcanzó 6 votos, y la exfiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, no alcanzó la mayoría de votos.
La votación se reanudó en medio de un ambiente de gran preocupación y zozobra por la carta enviada por el magistrado de la Sala Laboral de la Corte, Gerardo Botero Zuluaga, quien le señaló a la ONU que han existido presiones, hostigamientos, seguimientos e incluso un robo. En la misiva revelada en exclusiva por Semana, el magistrado aseguró que las intimidaciones se vienen presentando después que presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado en la que reclamaba la inclusión de un hombre en la terna presentada por el presidente Gustavo Petro en septiembre pasado. Contexto: fin de la novela. Rechazan definitivamente la tutela que pedía incluir a un hombre en la terna para fiscal general. La serie de amenazas e improperios que he recibido, así como el señalamiento que se me ha hecho de ser un misógino, un machista y un reyezuelo, son consecuencia de mi condición de magistrado de la Corte y de mi forma de pensar, lo cual fue atizado desde sus inicios por el trino del presidente cuando me satanizó por haber ejercido un derecho legítimo contra un acto suyo como fue el de la conformación de la terna para fiscal, a pesar de que nuestra Constitución garantiza la libertad de opinión y de expresión, enfatizó Botero en diálogo con Semana. Incluso, en su cuenta de Twitter _ahora X el presidente Gustavo Petro ha hecho mención al tema cuestionando los planteamientos del magistrado Botero. Me gustaría oír las voces feministas alrededor de este tema. De tener razón, el magistrado quedarían prohibidas las ternas de mujeres, el derecho preferencial, para lograr la equidad de género y quizás el camino para que no sea una mujer la próxima fiscal, publicó el jefe de Estado. El pasado martes, el Consejo de Estado negó en segunda instancia la tutela presentada por el togado, al considerar que no existen pruebas para inferir que con la negativa de no modificar la terna se le hubieran vulnerado los derechos fundamentales al voto, a la igualdad y a la equidad de género. Amelia Pérez Parra, ternada para fiscal en la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, se rechazó el planteamiento del magistrado Botero Zuluaga, que acusó al presidente Gustavo Petro de atacarlo en las redes sociales y hacerlo ver ante la sociedad como machista, misógino y reyezuelo por el planteamiento que había hecho de modificar la terna. Tampoco los derechos a la libertad de expresión, opinión y dignidad humana, con la publicación efectuada por el primer mandatario en la red social X, precisa uno de los apartes de la decisión de 41 páginas. Contexto: presidente de la Corte Suprema pide rechazar la tutela en la que se pide agilizar elección de la fiscal general. Son suposiciones infundadas. En la actualidad, existe otra demanda que le pide a la Corte Suprema de Justicia agilizar la elección de la nueva fiscal general con el fin de evitar la interinidad en el ente investigador, esto teniendo en cuenta que el periodo de Francisco Barbosa Delgado va hasta el próximo 13 de febrero, es decir, en menos de 2 semanas. En este caso, el mismo presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo Cadena, pidió que rechace la acción judicial argumentando que se ha cumplido con un cronograma y que en ningún momento se pueden permitir este tipo de presiones para tomar una decisión tan trascendental. Contexto: fiscal Francisco Barbosa frente a la elección de su reemplazo, debe dejarse de presionar a la Corte Suprema de Justicia. Los argumentos expuestos por el accionante tienen como sustento suposiciones infundadas de una eventual demora en la elección del fiscal general de la Nación, lo que carece de asidero, precisó el presidente de la Corte en un documento enviado ante el Consejo de Estado.